Siempre, bueno, bienvenidas a aquellas personas que son nuevas en esto de la meditación abierta al todo público. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos en todas nuestras sesiones, con una meditación para asentar nuestra mente, tranquilizarla, y hacemos luego un breve descanso, un breve receso para explicarles la meditación que vamos a estar haciendo hoy, cuál es nuestro tema. Recordar que es el apego. Pero entonces voy a explicar un poquito antes de hacer la meditación y luego tendremos unos minutos para responder sus preguntas o dudas. Bueno, excelente, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Ok. Muy bien, entonces nos acomodamos en nuestra silla, en el cojín de meditación, en el sillón donde estemos. Tres elementos principales: nuestro cuerpo relajado, la columna vertebral y la cabeza derechas sin que haya tensión. Y nuestra respiración, que va a ser por la nariz, inhalar y exhalar por la nariz. Como tú prefieras, puedes meditar con los ojos cerrados, entreabiertos o abiertos. Si meditas con los ojos abiertos, entonces parpadeas de manera natural y descansas tu mirada en el espacio frente a ti, sin enfocarte en nada en particular. Entonces, primero revisamos estos puntos. Vamos recorriendo el cuerpo mentalmente y vamos localizando en dónde puede haber tensión, y donde encontremos tensión nos detenemos un momentito y vamos soltando con la exhalación. Recuerden que la inhalación y la exhalación es por la nariz. A menos que sientas como mucho nerviosismo o ansiedad, puedes inhalar por la nariz y exhalar por la boca unas 3 o 4 veces para soltar el exceso de tensión. Y después sigues respirando por la nariz. Revisamos también la postura de nuestra columna vertebral, el cuello, la cabeza, que esté derecha. Pero sin jalar la columna vertebral o el torso hacia arriba. Más bien, relaja tu pelvis y deja que la columna se asiente en la pelvis, se asiente en la cadera. Ve descansando también las manos relajadas sobre las piernas, en la postura que te resulte más cómoda. Seguimos por un ratito revisando cómo está el cuerpo. Si hay tensión, soltamos. De momento, simplemente notamos cómo está la mente, es decir, cómo están los estados emocionales, mentales, si hay mucha agitación en la mente o si está tranquila, si lo notamos con mucha energía o con poca. Sea como sea, simplemente lo notamos para saber con qué vamos a trabajar.
Revisamos también que el rostro no esté tenso. Relajamos la boca, que no esté apretada. Los músculos de la quijada relajados también. Revisamos que la frente no esté apretada. El ceño fruncido. Deja que tu rostro esté apacible, tranquilo, al igual que el resto del cuerpo, pero a la vez estable, bien asentado. Por un momentito establecemos nuestra motivación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando con esta meditación? ¿Qué deseamos aprender? ¿Cómo queremos aplicar lo que aprendamos a nuestra vida cotidiana para ayudarnos más, estar más en paz, más libres, más claros? Y de esa manera poder ser de mayor beneficio, de mayor servicio a los demás. Poder ayudarles, orientarles si es necesario, para que también su mente, su corazón estén en paz, libres. Trato de que mi motivación sea lo más amplia posible. Dejo que el cuerpo descanse, se asiente aún más, poco a poco. Añado un elemento, la punta de la lengua en el paladar superior, un poquito hacia adelante. Eso me va a ayudar a una mayor concentración, una mayor estabilidad de mi meditación. Disfruto darme este tiempo, esta hora, para simplemente trabajar con mis emociones, con mis actitudes, con mi mente en general. Y voy a ir llevando mi atención muy poco a poco hacia el área del abdomen, todo el área del abdomen. Descanso ahí mi mente. Me voy a dar cuenta del movimiento del abdomen con la respiración. Voy a notar cómo se eleva y baja con la inhalación y con la exhalación. Es importante que relajemos los músculos del abdomen para permitir que éste se mueva libremente con la respiración.
Voy soltando con mucha suavidad todo lo que no es este momento, este lugar, esta actividad que estoy haciendo. El pasado ya fue, no existe más que como una memoria. El futuro que aún no llega, no existe tampoco más que como una idea. Y me voy anclando poco a poco en cada momento, en cada respiración, en notar el movimiento del abdomen, la inhalación y la exhalación. Ahí descanso la mente. No rechazo nada, simplemente lo dejo ir, lo suelto. No te preocupes si llegan pensamientos o imágenes, es natural. No los vamos a rechazar, pero tampoco nos vamos a dejar fascinar por ellos. Los soltamos suavemente, los dejamos ir como nubes que pasan por el cielo. No hay ninguna necesidad de empujarlas ni rechazarlas. Así como surgen, así se van también, sean pocas o sean muchas. Recordamos regresar la atención al área del abdomen. Ahí descansar y notar el movimiento, la respiración. Ahora también con mucha suavidad vamos a ir cambiando el foco de la atención. Ahora lo vamos a llevar a las fosas nasales. Y vamos a ir notando cómo el aire pasa por las fosas nasales. Primero me doy cuenta de la respiración en ese punto. Si he acumulado
tensión en el rostro, en el resto del cuerpo, lo suelto, lo dejo ir. Me doy cuenta de la sensación del aire al pasar por las fosas nasales, la inhalación y la exhalación. Si tengo que ajustar mi postura, revisar que la cadera, la pelvis esté relajada, la columna vertebral derechita, la cabeza igual, los hombros descansados. Y regreso la atención a la respiración, fosas nasales. Simplemente me doy cuenta. Suelto suavemente todo lo demás. Sin preocuparme si la mente se distrae, es natural. El solo hecho de que me dé cuenta que se ha distraído es algo muy bueno porque me permite regresar la atención a las fosas nasales, a la respiración y ahí asentarla suavemente. Ahora suelta toda la atención en la respiración y simplemente descansa así como estás, misma postura. Me olvido de que estoy meditando, suelto la meditación y simplemente descanso así donde estoy.
Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a las que no había visto. Esta es nuestra primera parte de Shamatha, o aquietar la mente, tranquilizar el corazón. En fin, hay varias formas de llamarle. Pues muy bien, la clase pasada, en su sesión anterior, estuvieron viendo con Mariela el primero, lo que se llaman los 3 venenos. Estuvieron viendo la ignorancia o la confusión. Y de hecho, la confusión es la base de, pues, de todas nuestras emociones aflictivas, de nuestras ansiedades, de nuestras aversiones, de todas las, como le llamaríamos, de todas las emociones tóxicas. Es la confusión. Y básicamente lo que quiere decir es que no percibimos las cosas como son, sino que a partir de una manera muy personal y muy limitada de percibirnos a nosotros y a los demás, pues a partir de ahí establecemos toda una manera de pensar, de sentir, de reaccionar, que si bien es válida de manera parcial, no es que sea completamente inválida, pero no tenemos toda la información, podríamos decir. No tenemos toda la perspectiva completa y por lo tanto nuestro actuar, nuestro sentir, nuestras reacciones son a veces al revés de lo que queremos. Recuerden, lo fundamental dentro de la propuesta del budismo es que todos los seres, absolutamente todos los seres, aunque nos parezcan desagradables y demás, todos buscamos exactamente lo mismo, que es sentirnos bien. Estamos buscando el bienestar, la satisfacción, la seguridad, etcétera. Pero como no sabemos en realidad qué es el bienestar, cuál es el bienestar auténtico, profundo, entonces cometemos pues muchos errores. Y en ese actuar limitado, muy parcial, muy miope, pues metemos muchas patas y en resumen pues nos metemos muchos autogoles. Y a veces en ese proceso sin querer lastimamos a otros. A veces también deliberadamente los lastimamos en nuestra búsqueda de ser felices. Entonces es básico que entendamos que la confusión, la ignorancia es la base de todo lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, hoy vamos a enfocarnos en lo que se llama el apego o el aferramiento también. ¿Sí? Yo le llamo también la avidez o el anhelo confuso. ¿Sí? Y es importante definirlo primero antes de meditar, definir qué se entiende por este apego o por esta avidez. Básicamente es una proyección, es una manera de percibirnos, percibir a los demás, percibir lo que somos, percibir lo que son los demás, percibir el mundo externo, las circunstancias de una manera distorsionada. Y en este tipo de distorsión hay varios tipos de distorsión. En esta distorsión, en el apego o en la avidez, lo que es preponderante es una exageración de las cualidades o de los aspectos positivos. Puede ser de uno mismo, de lo que es, de lo que piensa, de lo que tiene, etcétera, o de otras personas, o de otras circunstancias, o de ideas, o de lugares, etcétera. Entonces, no es que no tengan o tengamos ninguna cualidad positiva, sino que solamente nos filtramos, nos centramos en una sola, filtramos todo lo que es negativo y solamente nos concentramos o percibimos lo que es positivo. Básicamente en la búsqueda también de ser felices. Sentimos primero que algo o alguien, puede ser nosotros o los demás, o una idea o un lugar o lo que sea, es algo increíble, maravilloso, perfecto, sin ningún defecto o muy poquitos. Básicamente es algo increíble. Entonces, una vez que sentimos eso, pues obviamente que lo queremos retener, lo queremos obtener a como dé lugar. Eso es el apego. No es que nosotros queramos algo, sino que exageramos y sentimos que eso a lo que estamos apegados, pues es de donde viene mi felicidad. Así es que si tengo eso, voy a ser feliz. Y si lo pierdo, voy a ser infeliz. Entonces, pues es una posición increíblemente frágil y vulnerable porque
como todos ustedes saben, las cosas cambian, son inestables, nuestro cuerpo cambia, el cuerpo de los demás cambia, nuestras ideas, nuestras emociones, lo que queremos, lo que no, etcétera. El mundo está cambiando constantemente, la naturaleza cambia constantemente. Así es que querer que las cosas sean permanentes y estables para que me den felicidad es una batalla perdida de antemano. Sin embargo, como tenemos tan arraigado la confusión, lo seguimos haciendo una y otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer en la meditación es que vamos a estar observando primero vamos a identificar hacia qué o quiénes sentimos apego. Eso es lo primero. Y recuerden, puede ser yo mismo, o mis ideas, o mi imagen, mi prestigio, mi cuerpo, o puede ser hacia otras personas, lo mismo. El cuerpo, las ideas, la apariencia, la inteligencia, etcétera, de otra persona o de otras personas, o puede ser de cualquier cosa, un objeto material, puede ser una circunstancia, puede ser un trabajo, puede ser, en fin, lo que sea. Podemos estar apegados a lo que sea. ¿Sí? No nada más es apego a las cosas. Muchas personas malentienden que tener apego es por una persona o un objeto, nada más. No, puede ser muchas cosas, muchísimas, inclusive ideas. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer y yo los voy a ir llevando en esta meditación, ¿ok? Entonces, okay. Y terminando esta meditación que vamos a hacer, entonces vamos a, un momentito, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, breve porque no tenemos mucho tiempo. Muy bien. Déjenme colocar esto. Ya está. Perfecto. Entonces nos volvemos a poner en nuestra postura muy cómoda, relajada, estable, derechitos. Vamos soltando nuestros hombros. Revisamos entonces primero que el cuerpo esté en la postura adecuada, relajados. La respiración también la vamos asentando en su estado natural sin forzarla, sin quererla alterar de ninguna manera, así como respiras. Así sigue respirando. Solamente recuerda respirar por la nariz y permitir que el área del abdomen esté relajada. Dejamos que la mente también descanse. Preparándonos para esta meditación. Lo primero que vamos a ir revisando nuestra meditación es identificar cuáles son las personas o las cosas o las ideas, los lugares, etcétera, por los que sientes apego o esta avidez, esta ansia por tener, por retener, los que tú sientes que te dan felicidad, alegría por sí mismos. O puede ser apego hacia ti mismo, hacia tu apariencia, hacia tu importancia, hacia tu imagen, hacia tu seguridad. También podemos sentir apego. Entonces, en esta primera parte revisemos. Es importante que no te juzgues, no se trata de decir soy malo o mala porque tengo apego. Simplemente estamos revisando. Todos sentimos apego.
Si notas, por ejemplo, que uno de tus grandes apegos son las personas o ciertas personas a quien tú quieres, es importante reconocer la diferencia entre el quererlas, el desear su bienestar, que estén bien, apreciarlas, y el apego, que es pensar que esa persona es maravillosa, increíble, exagerar sus cualidades positivas, como si solamente esa persona, personas las tuviera, o pensar que es la fuente de tu felicidad, esa persona o personas. Ahora, en esta siguiente fase, vamos a examinar a una o poquitas personas, objetos, ideas por las que tú notas que sientes esta avidez, este apego, incluso este aferramiento, una intensidad mucho mayor. Y vamos a irlas examinando. ¿Qué cualidades tú ves en esa persona? O en ese lugar, o en esa idea. ¿Cómo aparecen ante ti? ¿Cómo las concibes? Si es apego hacia tu persona o hacia algún aspecto de tu persona, nota cómo percibes estos aspectos de ti. Y ve examinando con toda sinceridad, con mucha calma, si viendo con un poquito más de profundidad esas cualidades, efectivamente son tal y como tú las percibes normalmente. Así es, esa persona, ese objeto, esa circunstancia, esa idea, lugar, o si te refieres a ti misma o a ti mismo, ese aspecto de ti, esa cualidad que sientes que es tan positiva, ¿realmente es así? Única, especial, maravillosa, algo que tienes que obtener o tienes que retener, conservar. De nuevo, no se trata de negar toda cualidad positiva, sino irla percibiendo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, si tienes apego hacia una persona por las cualidades positivas, piensa si esa persona es percibida de la misma manera que tú por otras personas. Si todos ven o perciben en esa persona lo mismo que tú,
Si, por ejemplo, una persona que va pasando por la calle, un desconocido, va a percibir lo mismo que tú en esa persona, si la viera. Todas sus cualidades positivas que tú sientes que tiene por sí mismas. O si estás trabajando en este momento con el apego hacia ti misma o a ti mismo, hacia una o varias de tus cualidades positivas, ¿todo el mundo te percibe de la misma manera? ¿Todo el que te conoce te percibe de la misma manera que tú te concibes a ti? Si esto no es así, entonces podríamos empezar a entender un poquito cómo funciona el apego, como un espejismo. Nos hace percibir algo que no existe exactamente como yo lo percibo. No es que no exista en absoluto, sino que depende de ciertas condiciones, de cómo es otra persona, de las circunstancias. Esto tal vez te ayude a, aunque sea, a soltar un poquito esa tensión que sientes por tener o retener o mantener ese objeto de apego, esa persona a la que sientes apego, o hacia ti mismo, o esa idea, esa opinión, ese punto de vista. Cuando examinamos con un poquito más de detalle, vemos que que no existen esos objetos de apego como yo los percibo, ni siquiera yo mismo, mi propia visión de mí mismo, de mí misma, sino que depende de muchas cosas. Claro que hay cualidades positivas, pero son relativas, dependen de quién percibe, no provienen de la persona, del objeto, de la idea en sí mismas. Revisemos ahora cómo nos comportamos, cómo reaccionamos cuando pensamos o estamos frente a una persona, objeto, circunstancia, idea, etcétera, lugar, por el que sentimos claramente apego. ¿Cómo reaccionamos emocionalmente? Por ejemplo, surge la ansiedad o el miedo por no poder obtener o mantener o retener. ¿Eso hacia lo que sentimos apego? ¿O tu mente está en paz y tranquila, libre? Piensa en algún caso específico. Revisa cómo reaccionas. O tal vez reaccionas con hipersensibilidad, con molestia, incluso con enojo, irritación. Cuando sientes que pierdes, no se reconoce ese objeto, persona o idea de apego. Cuando los demás no perciben igual que tú.
Cuando esa persona o objeto, etcétera, por el que sientes apego, lo ves perdido o temes que lo pierdas. Tal vez surja la tristeza, la depresión, la baja autoestima, un sentido de debilidad, de impotencia. Revisa por un momentito cómo reaccionas y si realmente ese estado mental es el que tú quieres tener. Hacia eso quieres ir. Notas, por ejemplo, cómo a veces quieres imponer tu punto de vista sobre ti, sobre otras personas o circunstancias, porque tú sientes que así es algo positivo por sí mismo, que tienes que defender. Como quizá te puedas dar cuenta en este punto, lo que surgen son emociones que te lastiman, que te dañan, que te llevan justamente al otro lado de la paz, de la libertad. Eso que estás buscando, que es un bienestar. El apego te promete felicidad y bienestar, pero ¿qué es lo que realmente experimentas? Esto no quiere decir que no podamos apreciar, querer a otras personas, apreciarnos a nosotros, apreciar ideas, lugares, etcétera. Claro que sí. El problema es cuando exageramos y solamente nos fijamos en lo positivo. Además, es importante recordar que todo está cambiando constantemente. No es ni bueno ni malo, simplemente es así. El cuerpo cambia, tanto el mío como el de los otros seres humanos y no humanos. Las ideas, los sentimientos, los puntos de vista, las necesidades, lo que queremos, lo que no queremos, todo eso cambia por las circunstancias, por muchos factores. De manera que esperar estabilidad, que las cosas siempre sean como yo quiero que sean, es algo completamente irreal. Podríamos decir, desde el punto de vista más profundo, que es infantil. No percibimos las cosas como son. Espiritualmente, emocionalmente, somos como niños en ese sentido, esclavos. ¿No quisieras más bien ser una persona libre? Libre de esos jaloneos que implica el apego, el aferramiento, la avidez.
no quisieras madurar emocional y espiritualmente, ser como los grandes seres que admiramos de diferentes tradiciones espirituales, que son libres, que son felices de verdad, sin apego. En este minutito que nos queda de la meditación, imagina que con cada exhalación mentalmente sueltas poco a poco todas esas cadenas del apego hacia las personas, hacia ti mismo, ti misma, hacia las ideas. Con cada exhalación suelta, imagina cómo tu corazón, tu mente, tu cuerpo se sienten cada vez más contentos, más libres. Soltando todo el dolor que te produce el apego. Y disfrutando lo que tienes, lo que hay, por el momento que sea, por el tiempo que sea. Muy bien, muy bien. Pues espero que haya servido este primer acercamiento al apego. Sobre todo lo que estuvimos viendo es primero reconocer las desventajas del apego, cómo percibimos nosotros ciertas cosas, personas y demás, y cómo existen desde diferentes ángulos, cómo reaccionamos, qué costo tiene el apego, lo que nos promete y lo que realmente nos da, y cómo ir poquito a poquito ajustando nuestra percepción, poco a poco. Recuerden, soltar el apego, el dolor del apego, así se llama de hecho esta meditación. No quiere decir que no queramos a las personas o que no nos gusten ciertas ideas o ciertas actividades o que no nos sintamos a gusto con nosotros o que, por ejemplo, no queramos mejorar, ser mejores personas, etcétera, sino ir soltando ese elemento que es inútil, que es el apego. Podemos querer a alguien mucho, pero no necesariamente quiere decir que sintamos apego por esa persona. ¿Sí? Que nos sintamos mal si esa persona no está o piensa diferente que nosotros, o si sentimos apego hacia nosotros mismos, que alguien piense diferente a nosotros, que no nos aprecie como nosotros sentimos, que no nos valore como nosotros sentimos, que valemos, etcétera. Ir soltando todo eso para de verdad ser libres. Entonces, en estos minutitos que nos quedan, déjenme ver cuántos nos quedan. Si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a la diferencia, por ejemplo, clásico entre el apego y el amor o el cariño, es muy importante que quede claro esto.